Bienvenidos jóvenes estudiantes del tercer año y cuarto año de secundaria de la Institución Educativa San Ramón de Pangoa. Comenzaremos la sesión número 4 de la experiencia número 3 con el mismo título de la clase pasada, que es Nos expresamos a través de un podcast sobre la prevención y el cuidado integral de la salud y el ambiente. Comenzaremos esta sesión recordando dos fechas importantes dentro de nuestro calendario cívico-escolar. El 12 de junio se celebró el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Ustedes saben que tanto como los niños y los adolescentes tienen sus derechos y ustedes no tienen el deber de trabajar. Ustedes tienen derecho a una educación, a un nombre propio, pero no están en la facultad de trabajar o de abusarse. Muchas personas utilizan el trabajo para abusar de los niños y los adolescentes, y eso no está permitido. También el día 15 de junio, a nivel nacional, se celebra el Día de la Canción Andina. Es muy importante, jóvenes estudiantes, conocer estas dos fechas importantes y no olvidarnos en todo momento. El 12 de junio, Día Mundial contra el Trabajo Infantil, y el 15 de junio, Día de la Canción Criolla. La experiencia número 3, que ya estamos terminando con esta sesión, que es asumimos acciones para preservar la salud y el ambiente. La situación significativa, que ya lo conocemos, que hemos trabajado en estas 4 sesiones de aprendizaje, que es la situación significativa de la experiencia número 3, que ya estamos finalizando con esta sesión. La competencia que vamos a trabajar en esta ocasión también es se comunica oralmente en su lengua materna. Tenemos los criterios de evaluación. El propósito es grabar la versión final de su podcast con la finalidad de comunicar las acciones y propuestas argumentadas para cuidar de manera integral la salud y el ambiente. La evidencia que van a entregar ustedes es grabarse un podcast en su versión final para difundir las propuestas que argumentarán el cuidado de manera integral, la salud y el ambiente. Luego lo difundirán en cualquier red social. Nos expresamos a través de un podcast sobre la prevención y el cuidado integral de la salud y el ambiente. Tenemos acá la competencia y los criterios de evaluación que siempre debemos tomar en cuenta para poder elaborar nuestro podcast, porque en base a estos criterios de evaluación nosotros vamos a corregir su versión final de su podcast. Entonces hay que tomarlo en cuenta, jóvenes estudiantes. En la clase anterior, jóvenes estudiantes, les había presentado esta guía o esta ficha para poder elaborar nuestro podcast. Nosotros habíamos hecho ya el guión de nuestro podcast. Muchos han presentado bien, otros más o menos, y otros quizás han tenido muchas falencias para poder elaborar este guión. En la ficha, bien claro, nos da a conocer qué es lo que debemos considerar en un podcast. Tenemos en la introducción o presentación, nosotros debemos utilizar, dice bien claro, una pista musical de introducción. Muchos estamos grabando nuestro podcast sin utilizar esta parte que debe tener una pista musical. Luego,
vamos a dar la bienvenida a los oyentes, vamos a dar la bienvenida. Estamos grabando nuestro podcast y no estamos utilizando esta parte, jóvenes estudiantes. Luego, ¿qué más? Nos presentamos y resumimos de qué trata el podcast. Vamos a presentar y vamos a resumir en forma general de qué va a tratar nuestro podcast. Estas tres partes debe tener la parte de la introducción. En la parte de la bienvenida, jóvenes estudiantes, aparte de presentarnos nosotros, debemos nombrar el nombre de nuestro podcast. No lo estamos, en algunos casos no están mencionando ustedes el nombre de su podcast. Por ahí muchos están poniendo sí, cuando efectivamente cuando yo los he corregido, no están incluyendo estas tres partes, que es muy importante dentro de la introducción o presentación de su podcast. La estructura del podcast. En esta parte, jóvenes estudiantes, vamos a tener el desarrollo del contenido del podcast. ¿Qué debe tener en esta parte del desarrollo? Dice, comuniqué en forma argumentada, por lo menos 3 tipos de argumentos, las acciones que estoy realizando con mi familia para disminuir las consecuencias de la contaminación del aire y el cuidado integral de la salud y el bienestar. Bien claro nos está diciendo que debemos argumentar. Cuando argumentamos siempre debemos utilizar la palabra ¿por qué? Si estamos acá incluyendo que debemos utilizar bicicletas para dejar de contaminar el ambiente, debo argumentar por qué debo utilizar las bicicletas. Si estoy poniendo en práctica que no debo quemar los árboles, ¿por qué no debo quemar los árboles? ¿Ya? Muchos no están argumentando. Utilicé los datos y las informaciones de las diversas fuentes a las que accedí en las actividades de la experiencia de aprendizaje. En esta parte ustedes deben considerar todas las informaciones que sus docentes les están dando, tanto en CT, matemática, ciencias sociales, comunicación, etc. Promoví el compromiso de los oyentes para que se involucren con nuevas acciones y propuestas para disminuir las consecuencias de la contaminación del aire y contribuir al cuidado integral de la salud y el bienestar. ¿Ya? ¿De qué manera van a promover ustedes? ¿No? Dando a conocer su podcast para que las demás familias lo practiquen y lo lleven a cabo dentro de su hogar. Estas tres partes son muy importantes considerar en el desarrollo de su podcast. Una vez más, que debo yo argumentar. Debo argumentar las acciones que estoy yo realizando dentro de mi familia para poder disminuir la contaminación del aire y el cuidado integral de la salud y el bienestar. Siquiera tres acciones yo debo poner acá y luego debo argumentarlo. En la despedida o cierre de podcast voy a recordar las ideas importantes que se presentaron en el podcast. En esta parte voy a mencionar todas las ideas importantes que puse en el desarrollo. Mencioné de qué tema tratará el próximo podcast. Agradecí a los oyentes por escuchar el podcast.
esta parte es muy importante. Muchos están terminando su podcast sin mencionar el tema que van a tratar en su próximo podcast, y tampoco no agradecen a sus oyentes, ¿ya? Entonces, en la despedida debo considerar estos dos puntos. ¿Por qué estoy haciendo de nuevo? ¿Por qué estoy repitiendo esto? ¿Por qué? Porque ustedes en la anterior clase deben haber hecho su guión de su podcast y la primera versión de su podcast. Ya muchos lo han hecho lo han hecho como una versión final, ¿ya? Pero les he hecho algunas observaciones que ustedes deben mejorar. Acá les estoy poniendo, jóvenes estudiantes, de cómo yo puedo, dentro de mi guía, qué puedo poner en la parte del desarrollo, ¿ya? Bien, por eso les pongo un ejemplo, dice, pero todo esto podemos frenarlo, depende de nosotros. Entre las acciones para mitigarlo tenemos contrarrestar los efectos de la contaminación ambiental en la salud a partir de prácticas cotidianas de actividad física, como el manejar bicicleta, que no solo evita el uso de transporte que contamina el aire, sino también favorece a nuestra cardiorrespiración. Por ejemplo, yo suelo manejar bicicleta para dirigirme a lugares cercanos, aprovecho las ciclovías que se han creado recientemente y cada vez me siento con más energía y actividad. Acá les estoy mencionando la actividad que hace esta familia, ¿no? Que es, dice, contrarrestar los efectos de la contaminación ambiental en la salud a partir de las prácticas cotidianas de actividad física, como el manejar bicicleta. Esa es la actividad que está haciendo esa familia, y está argumentando en qué sentido le va a favorecer, no solo contaminando el medio ambiente, sino también favoreciendo también su salud. Tenemos acá la segunda actividad, dice, asumir la autoestima como valor personal para brindar alternativas de solución a problemas diversos. Acá yo puedo completar qué problemas diversos me trae la baja autoestima. Tenemos una más, que es crear un cronograma de actividades que nos ayuden a superar enfermedades relacionadas con el estrés o la obesidad. En esta parte ya yo voy a fundamentar por qué debo crear un programa de actividades. ¿Ya? Más o menos este formato es lo que deben ustedes considerar dentro de su desarrollo. Muchos están haciendo una exposición de lo que es la contaminación ambiental, y no es así en lo que es un podcast. Bien claro les está mencionando en esta experiencia de aprendizaje que nosotros debemos dar solución, y de qué manera nosotros vamos a solucionar la contaminación ambiental y la buena práctica de salud dentro de nuestra familia. ¿Ya? Entonces hay que corregir un poquito ese guión, porque en base a ese guión yo voy a hacer mi podcast en una versión final. También debo considerar estos recursos, que es muy importante, ¿ya? No estamos utilizando los conectores lógicos para organizar y presentar los argumentos que sustentan las acciones y propuestas para disminuir las consecuencias de la contaminación del aire y contribuir al cuidado integral de la salud y el bienestar. Siempre es importante, jóvenes estudiantes, utilizar los diversos conectores, como por ejemplo, ¿no?, en primer lugar, en consecuencia, ¿no? Tenemos muchos conectores lógicos
que les voy a dar para que dentro de la ficha de aprendizaje les voy a dar qué conectores yo voy a utilizar para poder yo conectar una palabra con otra y no estar repitiendo algunas palabras. ¿Qué más dice? Consideré la dicción, el tono y la intensidad adecuados durante el proceso de grabación del podcast. Muchos lo están haciendo bien, pero les falta un poquito la intensidad. Cuando hablamos de algunas palabras de la alternativa de solución, debemos dar una intensidad, como un reclamo. ¿Ya? Algunos tonos de voz es muy bajo, hay que subir un poco el tono de voz. Usé el programa Audio Recorder u otro similar para la grabación del podcast. Esto es muy importante, estudiantes. Muchos están utilizando el micro del WhatsApp. Bien claro, nos está diciendo que para hacer un podcast debo utilizar un programa. Muchos, y les felicito a algunos estudiantes que sí están utilizando algunos programas que tenemos dentro del Play Store y lo podemos descargar a nuestro celular. Empleé un fondo musical acorde con el tema tratado y en el volumen adecuado que permitió que se escuchara mi voz en el podcast. Bien claro que para hacer un podcast debemos tener un fondo musical, pero ese fondo musical tiene que ser adecuado al tema, de acuerdo al tema. Hay otros que no se les escucha su voz, entonces hay que bajar un poco el fondo musical para que nos oigan nuestra voz. Finalmente, utilicé un guión como documento de planificación, apoyo y orientación durante el desarrollo del podcast. Esto es importante, jóvenes estudiantes. Si yo no he hecho mi guión de podcast, ¿qué es lo que voy a considerar en la introducción, en el desarrollo y en la despedida? Entonces, estoy trabajando mal. Muchos no me han presentado su guión, me han hecho de frente su primera versión, entonces no he planificado. Después de esta explicación, van a observar ustedes un video de qué es, ¿no?, de cómo yo voy a hacer un podcast, qué debo de tener en cuenta, jóvenes estudiantes. Practica considerando los aspectos anteriores y graba tu versión final de tu podcast. Utiliza un programa de grabación de audio para poder editar y publicar el podcast. Esto es muy importante. Antes de hacer una grabación, debo yo haber practicado 2 a 3 veces, haberme grabado, haberme escuchado, o quizás compartir ese video con mi papá o mi mamá, decirle: papá, si está bien, o qué me falta, qué puedo mejorar. Muchos estamos haciendo nuestro podcast ya de frente, estamos leyendo y no leemos bien, pues, correctamente. Entonces hay que tener cuidado en ese aspecto. Luego de haber ya hecho nuestra versión final, vamos a desarrollar esta lista de cotejo, que ya lo hicieron en la clase anterior, pero le estoy volviendo a incidir esto para que ustedes se autoevalúen si lograron o están en proceso y qué deben hacer ustedes para poder lograr esta experiencia de aprendizaje. Les estoy poniendo ahí 3 criterios de evaluación que deben tomarlo en cuenta al momento de grabar su podcast. Después de haber escuchado ya la exposición de la ficha de aprendizaje de cómo ustedes deben tomarlo en cuenta para poder desarrollar o grabar sus podcasts, vamos a escuchar aquí algunas indicaciones de cómo ustedes deben elaborar correctamente un podcast. Quiero que le tomen atención a este video que les voy a presentar. Soy Nadia Molina y quiero hablarles de cómo hacer un podcast. Un podcast
ustedes saben, es un archivo muy pequeño que puedes alojar en algún lado de la red para que la gente lo escuche cuando quiera. Me acuerdo que cuando estaba en la universidad hice mi tesis sobre la radio en internet, lo cual suena bastante antiguo, pero me refería justo a esto, a la posibilidad de escuchar audio donde quisieras, en donde estuvieras. Vamos a ver cómo lo puedes hacer en cuestión de minutos. Creo que el primer paso es que elijas tu tema. Uno de los grandes beneficios de internet es que puedes especializarte técnicamente en lo que sea. Además, un podcast tiene un costo mucho menor al de un espacio en radio. Por tanto, puedes elegir un tema de verdad muy detallado, con un nicho específico. Lo que te recomiendo es que primero vayas a la iTunes Store, en la sección de podcast, y veas las categorías que ya existen, para que veas también las audiencias que están presentes por ahí buscando podcast. Después de eso, aviéntate a hablar justo de lo que te apasiona. Hacer una escaleta muy técnica no aplica para un podcast, pero sí debes tener un documento en donde veas la estructura de todo tu programa. No debe durar más de 20 minutos, en 20 minutos debe caber todo, así que piensa un poco en los segmentos, en las secciones, también ubica cuáles son las palabras que te van a hacer único, la entrada, tu saludo, anota las sugerencias para la persona que vaya a editar el audio y piensa el cierre, todo en media página, no más. Llegó el momento de hacer tu grabación, no la grabación final, pero sí una grabación piloto. Haz tantas pruebas como sea necesario hasta que encuentres el ritmo, las palabras, la entrada correcta, incluso decidir si necesitas un co-conductor. Puedes hacerlo con cualquier herramienta, siempre y cuando te dé la mejor definición de audio. Aunque ya existen herramientas como Spreaker, en las que puedes mezclar tu voz con música, yo siempre recomiendo que exista este paso de postproducción y lo mejor es que lo haga alguien ajeno a la conducción, alguien que pueda darle forma, que le pueda dar tono, que le pueda dar cortes y le pueda meter tijera. Y bueno, las herramientas hay muchísimas, yo podría recomendar GarageBand o Audacity, que es el favorito de los podcasters. Ya tienes tu podcast, te encanta, es hora de distribuirlo en la red. Lo primero es enviarlo a iTunes Store, pero para ello tienes que hacer algunos pasos antes. Primero lo alojas en algún lugar de la red, vamos a suponer que es SoundCloud o Poderato, que ya te da de hecho el código que necesitas para subirlo. Si lo subes en SoundCloud, tienes que ir después a un servicio que se llama FeedBurner para obtener un RSS, que es ese código que te va a pedir iTunes para poderlo subir. Vas a esperar un tiempo en lo que iTunes aprueba y después tendrás tu podcast ya para el mundo. Si ya está tu podcast en línea, es hora de distribuirlo en redes sociales, métete a Twitter, a Facebook, pide a tus amigos que lo anuncien y lo más importante y lo que más me cuesta trabajo a mí es la periodicidad. Si va a ser semanal, quincenal, mensual, bimestral, como sea, pero siempre debes estar ahí cuando lo digas porque la gente que escucha podcast es que realmente existe. Si tienen algo importante que decir, algo que realmente les apasiona, hagan un podcast ahora mismo, se tardará muy poco tiempo y lo van a disfrutar. Bien, jóvenes estudiantes, han ustedes observado el video de cómo elaborar correctamente un podcast, qué es lo que deben hacer ustedes, y deben tomarlo en cuenta para poder hacer su podcast. Bien claro dice, ¿no? Bueno, ya ustedes han elegido el tema, hemos elegido el tema, luego de eso hay que hacer una postgrabación. Cuando decimos postgrabación es antes de grabarse, ¿ya? Y muchos no lo estamos haciendo eso. Entonces hay que mejorar. Los que han presentado sus podcasts no piensen que es una versión final. Hay bastante que mejorar, jóvenes estudiantes. Tomar en cuenta todas las indicaciones que nos da la señorita. Y también, bien claro, dice que debemos compartirlo en diversas redes sociales. Ya, muchos piensan que su trabajo finaliza ahí entregando al docente en el WhatsApp o subiéndolo al Classroom. No. El objetivo de esta experiencia de aprendizaje es que ustedes deben difundir ustedes, ¿no? Y de qué manera ustedes van a concientizar a las personas para que ya no dar soluciones a este problema que es la contaminación del medio ambiente y practicar una buena salud dentro de nuestros hogares. Ya, chicos, de esta manera estamos finalizando esta sesión de aprendizaje número 4 y nos vemos en la experiencia número 4 la próxima semana. Nos vemos. Gracias.